Buenas. El siguiente video aborda la temática de la relación de los salarios relativos en función de las productividades relativas y la tasa de plusvalía relativa entre El Salvador y Panamá en un periodo comprendido entre 1963 y 2007. Con el principal objetivo de plantear un modelo econométrico con variables explicativas significantes y adecuadas respecto al tema de la relación entre salarios relativos en función de las productividades relativas y la tasa de plusvalía relativa de El Salvador y Panamá, se busca, mediante la presentación de aspectos teóricos y empíricos, plantear el problema de las diferencias salariales entre estos dos países. Se determina que si bien ambas variables son significativas para dicho modelo, es la tasa de plusvalía relativa quien más impacto tiene sobre los salarios relativos, tanto en el caso de Panamá como en El Salvador, por lo que existe también una brecha social aún más grande debido a estas diferencias salariales. Respecto a las diferencias salariales entre países, entran varios factores en juego, los cuales pueden ser resultados de productividades desiguales, de las diferencias en la distribución del producto entre asalariados y capitalistas y de la diferencia entre la tasa de cambio vigente y la tasa de cambio que igualaría los niveles de precio de los países involucrados. Los impactos que esta relación de salarios tienen es una manera desigual entre un país y otro y pueden llevar a muchas consecuencias que impactan en el ámbito económico de los países, y es aquí donde nos topamos con los niveles de competitividad de los países, su nivel de desarrollo, su sustentabilidad económica, el mercado laboral, los niveles de vida y las relaciones humanas que se establecen en torno a las retribuciones salariales del trabajo bajo un nivel de productividad que, de manera simple, es una relación entre la cantidad de valores de uso producidos en una empresa y la cantidad de trabajo directamente empleado. Esta definición marxista de productividad implica que un aumento de la eficacia con la que se elabora una cierta mercancía afecta la eficacia de la elaboración de muchas otras. En toda Centroamérica, hoy por hoy, los patrones de contratación y de oferta salarial se basan en el estado de la economía y el grado de inversión. Los salarios más altos para cualquier ejecutivo, quizás por la dolarización, se pagan en Panamá y El Salvador. En el caso de Panamá, el nivel de vida es más alto en comparación con otros países del área, dado a todas las oportunidades que ofrece a sus habitantes. En el caso de El Salvador y Panamá, ambos países centroamericanos en vías de desarrollo, donde actualmente El Salvador, el salario mínimo aproximado mensual es de entre 109 y 233 dólares americanos, y el salario mínimo en Panamá es de 432 y 490 dólares americanos. De principio, se ven diferencias salariales en ambos países, y es donde las variables como la productividad, la tasa de explotación o plusvalía entran en juego en el modelo para así poder determinar qué razones y cuáles son las principales consecuencias de dichas diferencias salariales. El siguiente trabajo tratará de encontrar también la relación que tienen los salarios relativos de Panamá y El Salvador en función de las productividades relativas y las tasas de plusvalía, a partir de modelos econométricos generados por la plataforma de eViews y con el apoyo de programas tales como Excel y Gretel, para estimar los datos por medio de extrapolaciones para utilizar en dicho modelo.
Como objetivo general del trabajo se tiene a ampliar la evidencia empírica disponible y contrastar si los salarios relativos responden a factores específicos como la productividad y la tasa de explotación. Como objetivos específicos tenemos identificar las diferencias entre los salarios, el empleo, el Producto Interno Bruto, las ganancias de Panamá y El Salvador, así como brindar un dictamen objetivo que indique cuál de los dos países presenta una mejor economía. Explicar la emigración por parte de los habitantes y el flujo de entrada y salida de ellos hacia el exterior. Por lo que se plantean hipótesis. Hipótesis primera. Las diferencias salariales son explicadas por las diferentes productividades de los países. Segunda hipótesis. Existe una relación directa entre el salario de cada país con respecto a su productividad. Tercera hipótesis. El salario existente en los países es debido al grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital y la productividad de parte del empleado por el capitalista. Cuarta hipótesis. El salario tiende a evolucionar paralelamente a la productividad. Quinta hipótesis. La productividad del trabajo tiende a aumentarse por lo que los salarios se deprecian, haciendo así aumentar el plusvalor que el capitalista se embolsa. Última hipótesis es el incremento incesante de la productividad del trabajo tendrá una relación tal que vendrá la tasa de ganancia, o lo que es lo mismo, la tasa de explotación, a caer, aumentando así los salarios. Entonces, para la formalización del modelo se tiene WR, que nos quiere decir la razón de salario existente entre Panamá y El Salvador. Una constante, alfa, betas, los estimadores beta, PR significa la razón de productividad existente entre Panamá y El Salvador. ER significa la razón de plusvalía existente entre Panamá y El Salvador y un margen de error, en donde se tratará por medio de regresiones detectar problemas existentes tales como lo son la multicolinealidad, autocorrelación, heterocedicidad y normalidad, con el objetivo de detección y posteriormente la corrección a estos problemas. Con el estudio econométrico se es posible reafirmar los supuestos que se tenían ante la problemática que si estas variables son explicativas o no para dicho modelo. Bueno, siguiendo ahora con la temática, vamos a hablar de la diferenciación entre los salarios y la comparación entre países. Se realiza una comparación entre El Salvador y Panamá, ya que resulta de vital importancia, ya que, a pesar de que están en una misma región, existen diferencias en lo que respecta a áreas como lo son política, económica y social de ambos países, su historia arraigada a esto, así como los diferentes métodos empleados para el funcionamiento de cada uno. Se harán también comparaciones en lo que respecta a los salarios relativos en función de la productividad y la tasa de explotación. Pero para todo esto hay que decir que es de manera introductoria qué son los salarios, qué se entienden por salario. Marx entiende el salario como la cantidad de dinero que el capitalista paga por un determinado tiempo de trabajo o por la ejecución de una tarea determinada. Es el vínculo existente entre el capitalista y el obrero, es decir, que el capitalista le compra con dinero el trabajo de los obreros. Estos le venden por dinero su trabajo
pero esto no es más que la apariencia. Lo que en realidad venden los obreros al capitalista por dinero es la fuerza de trabajo. ¿Qué se entiende entonces por salario relativo? El salario relativo surge de la comparación del valor que se retribuye al trabajador con el valor que se incorpora al capital. A lo largo del tiempo analizado, se puede ver cómo los salarios existentes entre Panamá y El Salvador divergen, siendo mayores los de El Salvador, pero de manera per cápita, los de Panamá tienen salarios mejores que El Salvador, y a lo largo de la historia las diferencias salariales de El Salvador han sido muy marcadas debido a los ingresos significativos eran absorbidos por fuertes grupos sociales de la época. Un ejemplo de ello, después de la firma de los acuerdos de paz y la entrada de la derecha extrema al país, se crean brechas abismales en lo que respecta al ámbito tanto económico, político como social. Es importante hacer notar que los salarios de El Salvador son significativamente más altos que los de Panamá. Productividad. Se tiene como concepción común de productividad como el producto físico por trabajador en una determinada empresa o ramo. La visión neoclásica de la productividad se puede expresar como el elemento esencial del punto de vista neoclásico en lo que respecta a la productividad, es la idea de que los medios de producción son igualmente productivos que el trabajo. Dicha concepción posee cierta verosimilitud en el sentido que la mayor eficiencia de la producción generalmente está ligada al incremento y o mejoría de los medios de producción utilizados, por lo que resulta factible decir que a la producción debe atribuirse en mayor parte los medios de producción. Una idea neoclásica que también se da como una justificación de las ganancias capitalistas. Un ejemplo de esto es la teoría planteada por Robert Solow, en la cual él plantea una función de producción en la que el producto está definido por el tiempo, las cantidades de capital y de trabajo como una forma de funcionamiento del progreso técnico, calculando así una tasa de crecimiento de la productividad multifactorial. Como visión marxista de la productividad, las ideas marxistas es un recíproco del trabajo socialmente necesario para la producción de las distintas mercancías. Por ende, la productividad es un recíproco del valor de una mercancía. Para entenderlo mejor, hay que tener claro que por trabajo socialmente necesario se acude a la idea de que el trabajo generado en la producción de cada bien es tanto trabajo directo como indirecto, incorporado en el trabajo abstracto. Existe una circularidad de la producción en donde el producto son a su vez medios de producción y las mercancías producidas de manera capitalista por el trabajo humano es una mercancía. De manera matemática, esto puede ser expresado como un aumento en la eficiencia y en lo que es elaborado cierta mercancía. De esto se deriva la expresión del trabajo pasado y del trabajo directo, donde L es el vector de trabajo y la matriz identidad menos la de coeficientes a la menos 1 es la matriz de inferencia directa. De la siguiente ecuación, la ecuación 3, A es una matriz productiva, lo que significa que es posible producir una unidad de cualquier mercancía, porque no se requiere de ella una unidad o más como insumos directos o indirectos. Además de esta idea, viene a decir que toda producción bruta es factible, y teniendo una unidad de demanda final de cierta mercancía denotada como Y, al vector de demanda final unitaria de la mercancía y con X
la producción bruta correspondiente. Se puede ver entonces, en la ecuación número 4, que el valor de una mercancía es el trabajo, directa e indirectamente gastado en la producción distribuida, como las condiciones técnicas que la producción exige. Definimos por ende también la productividad para una mercancía específica. Esta viene dada por la ecuación número 5, y para la definición de n mercancías se puede observar en la ecuación número 6. Plusvalía o tasa de explotación. Citando el capital, el tomo 1, la plusvalía que el capital desembolsado C arroja en el proceso de producción, o sea, la valorización del valor de capital desembolsado C, se presenta a primera vista como remanente del valor del producto sobre la suma del valor de sus elementos de producción. Se entiende como plusvalía a la cantidad exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital o del obrero por parte del capitalista. Surge a consecuencia de disminuir el tiempo de trabajo necesario y de aumentar correspondientemente el tiempo de trabajo adicional como resultado del crecimiento de la productividad del trabajo. La obtención de la plusvalía relativa constituye uno de los métodos para aumentar el grado de explotación de los obreros. Esta se obtiene a costa del aumento de la productividad del trabajo en las ramas que se producen en medio de subsistencia para los obreros. Con esto el obrero no gana nada, pues la ganancia que es elevada a consecuencia de un aumento de la productividad del trabajo pertenece a los capitalistas. Como países que se rigen bajo un sistema capitalista imperante, Panamá y El Salvador vienen obteniendo sus ganancias a costa de la porción que el empleado deja de percibir y se apropia el capitalista. Se parte de un modelo en el cual la razón de los salarios se mantendrá en función de las razones de productividad y las razones de plusvalía, entendiendo como razón a la división entre las variables correspondientes de cada país de la siguiente manera. Para la razón de los salarios, denominada anteriormente WR, es la división entre los salarios de Panamá y el trabajo de Panamá entre los salarios de El Salvador dividido entre el trabajo de El Salvador. La razón de productividad, entendida como PR, viene dada por el cociente de los productos de Panamá entre el trabajo de Panamá como el producto de El Salvador dividido entre el trabajo de El Salvador. La razón de tasas de plusvalía, denotada como PBR, viene dado por el cociente de las ganancias de Panamá entre el producto de Panamá, así como el cociente de las ganancias obtenidas por El Salvador y el producto de El Salvador. En este punto se dará a conocer conceptos que serán retomados durante el desarrollo del trabajo. En palabras sencillas, se sabe que el salario es la remuneración en unidades monetarias que recibe el empleado por el cumplimiento de sus funciones en el trabajo. Como productividad se entiende la división que se encuentra entre el PIB y el empleo, otorgando así la cantidad de empleo invertido por la elaboración de una unidad de producción. Plusvalía se sabe que es la parte expropiada del valor excedente que genera el trabajador mediante la realización de sus funciones. Este excedente es apropiado por los capitalistas o los empresarios. La razón de salario se obtiene mediante el cociente del salario por persona que existe entre Panamá entre el salario por persona que hay en El Salvador. Lo que genera la razón
Supongamos que esta es de 1, lo que quiere decir que tanto el salario de El Salvador como el de Panamá se encuentran iguales. Existe convergencia, por lo que no hay incentivos para emigrar en ninguno de los dos casos. Muchos economistas tienen el pensamiento que con bajos salarios se puede obtener un alto nivel de productividad y por lo cual más tasa de plusvalía, a la cual el capitalista puede acaparar. También se piensa que mientras menores sean los salarios en un país, mayores ventajas tendrán mediante el incentivo que tendrán las personas extranjeras para invertir en el país, debido a que las empresas encuentran conveniente utilizar menos recursos en salarios para obtener maximización en los beneficios. Muchas empresas, en este afán de querer utilizar la mayor capacidad de recursos en salarios para obtener cada vez mayores beneficios, utilizan mayores recursos en material y además lo que les causa mayores costes a la larga. Esta relación salario-productividad no se cumple así, como algunos economistas quisieran, por lo cual se desarrollan trabajos como el presente para poder analizar con datos y hechos reales la relación que existe entre estas variables, tan controversiales que, como antes se ha dicho, son el salario, la productividad y la tasa de plusvalía. En el trabajo se observará cómo las razones de los salarios en El Salvador y Panamá tenderán a converger al pasar los años. Alrededor de los años 90 se puede ver cómo la razón salarial tiende a 1, por lo cual un salvadoreño no tiene ninguna ventaja directa, por lo cual decide emigrar, como podía pasar en el año 1970. Por esta misma razón que se obtiene, se puede deducir que los salarios de Panamá tienen ventaja con respecto a los de El Salvador, pero como antes se mencionó, tienden a converger y esta ventaja va desapareciendo poco a poco. Procedemos ahora con la inferencia e interpretación estadística del modelo. Gráfico número 1. Relación del Producto Interno Bruto entre Panamá y El Salvador. Como Producto Interno Bruto nos referimos a la cantidad de bienes producidos en un determinado país. Sin lugar a dudas, este es un indicador que refleja la situación económica de El Salvador como de Panamá. A través de la historia se puede observar que El Salvador ha tenido un crecimiento proporcionalmente más alto que el de Panamá. Un ejemplo de ello, en la década de los 80, El Salvador presenta un crecimiento del PIB de más de 20.000 millones de dólares, contrarios a los casi 10.000 millones de dólares que presenta Panamá. También cabe recalcar que la época de los 80 para El Salvador representaba una guerra de carácter civil. Y aún así el crecimiento del PIB fue mayor que el de Panamá. Caso contrario, en Panamá se da un alza constante en el crecimiento, lo cual se traduce a un desarrollo económico creciente por parte de este país. Gráfico número 2. Relación empleo entre El Salvador y Panamá. El empleo es la fuente principal de la generación de riquezas en un país. Este puede ser medido en términos de horas o personas. A través de esto se puede ver diferentes estudios sobre la productividad macroeconómica de un país por el valor que el trabajo genera. Podemos observar en dicha gráfica que la generación de empleo hacia ambos países ha tenido una tendencia exponencialmente, en donde El Salvador es el país que mayor empleo tiene con respecto a Panamá. Pero cabe recalcar algo curioso, es que Panamá presenta índices de empleo menores a los de El Salvador. Entonces, para que exista el desempleo se necesita que la persona desempleada desee trabajar y que acepte los salarios actuales que se están pagando en un momento dado. Las causas de esta situación son múltiples, produciendo como consecuencia distintos tipos de desempleo,
Es aquí donde se ve relacionado dicho análisis con las relaciones salariales entre los países. Gráfico número 3. Relación ganancias entre El Salvador y Panamá. Las ganancias vienen establecidas por el Producto Interno Bruto generado en un país en un año específico y la cantidad de salarios brindados hacia los empleados. Desde la teoría marxista, esto puede ser explicado como el concepto de plusvalía o trabajo excedente. Como resultado, la idea de explotación del obrero por parte del empresario capitalista, que es quien se apropia de una parte de su fuerza de trabajo sin dar nada a cambio, más que la compensación a través de un salario. Como se puede observar en la siguiente gráfica, las ganancias siempre han mantenido una relación hacia el crecimiento. Se plantean dos escenarios históricos que pueden llegar a explicar el comportamiento variado de las ganancias a lo largo del tiempo. El primero es la guerra civil existente entre El Salvador en la década de 1980 hasta 1992, lo cual se trata de un periodo de inestabilidad política, social, también económica, y en 1992 llega a su fin con la firma de los acuerdos de paz en México, en el castillo de Chapultepec. Luego de esto viene un periodo de políticas de carácter neoliberal y donde empiezan tendencias hacia el alza de las ganancias por parte de los empresarios. Otro punto importante para explicar por qué las ganancias se ven en aumento de 1995 en adelante, en el caso de Panamá, se debe a que en este periodo empieza a darse luchas sobre la soberanía con respecto al Canal de Panamá y posteriormente la entrega total por parte de los Estados Unidos hacia Panamá. Gráfico número 4. Relación productividades laborales entre Panamá y El Salvador. La relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción es a lo que llamamos productividad. La medición de esta viene dado por el Producto Interno Bruto generado en un país y el empleo de este en el proceso de producción de bienes y servicios. Se hace una medición parcial sobre estos indicadores, en lo cual se puede decir que en El Salvador la guerra civil de nuevo como factor determinante de la baja productividad con respecto a Panamá. En dicho periodo establecido, al igual que algunos factores que pueden explicar la baja productividad de El Salvador, pueden ser la reconstrucción del país entre 1992 y 1996 y el fomento hacia las exportaciones, una desaceleración a la inversión pública y privada entre 1997 y 1999 por restricción del crédito, caída de los precios del café, pérdidas agrícolas por el huracán Mitch, privatizaciones de servicios de telecomunicaciones y energía, los terremotos ocurridos en el 2001, los tratados de libre comercio y posterior a la crisis del 2007, aunque ya empieza a verse una tendencia hacia el crecimiento por el incremento de expansión del sector de bienes y servicios en la economía salvadoreña. Con respecto a Panamá, la zona libre del Colón, etc., se ve que la productividad no fue una variable determinante en el crecimiento económico de 1991 al 2001, ya que presenta una tendencia más o menos constante. Gráfico número 5. Relación salarios entre Panamá y El Salvador. El salario, podemos decir, incluye toda forma de remuneración para todas las actividades productivas humanas que implican la utilización de capacidades y habilidades. Esta es una forma de compensación ante el trabajo realizado para la generación de valor. Se está presentando en la siguiente gráfica los salarios relativos de Panamá y El Salvador, en lo que cabe mencionar que los salarios han mantenido un patrón detectable en el caso de El Salvador, y es del alza hacia la baja, y más hacia la baja, sobre todo en el periodo de guerra civil, en lo cual los salarios caen de una manera exorbitante, hasta ser más baja que los de Panamá. Continuo a esto, se puede ver que los salarios fueron creciendo de manera paulatina
con respecto a Panamá. Podemos observar un comportamiento constante, más que todo casi lineal, en lo cual los salarios no han tenido cambios abruptos, sino que se han mantenido y cambiando a ritmos desacelerados. Cabe mencionar también que hay un punto en 1995 que los salarios suben rápidamente y se puede explicar esto por el proceso de soberanía al que estaba entrando Panamá. Con respecto a lo que entendemos como el Canal de Panamá por parte de los Estados Unidos, la toma de posesión de ellos. Gráfica número 6. Relación de plusvalía entre Panamá y El Salvador. Con la tasa de plusvalía nos estamos refiriendo a la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital. El principio activo del capitalista es la explotación de la mano de obra ajena para la obtención de un plusvalor. Por ende, cuando más plusvalía tenga, será el beneficio para ellos. Entonces se puede observar en la siguiente gráfica que en El Salvador existe un grado de explotación mayor y un grado de concentración aún mayor de capital. Esto por los grandes empresarios y porque más que todo en un periodo que va desde 1980 hasta 1990. Aunque la verdad que es de poner un poco de atención en el caso de Panamá, ya que si bien no existen periodos de auge, se ve una tendencia lenta de crecimiento. Se puede observar entonces de manera general que existe un alto grado de concentración y una brecha existente entre los que tienen y los que no tienen. Gráfica número 7. Relación salario promedio por trabajador entre Panamá y El Salvador. El salario promedio de un territorio se extiende como una medida del bienestar financiero o socioeconómico que los habitantes tengan en un país. En lo que respecta a la gráfica, se puede observar que Panamá se encuentra por encima de El Salvador y que si bien la gráfica de los salarios anteriores, que dijimos anteriormente de los salarios, son mayores, el salario percibido por cada habitante de Panamá supera a los niveles de salarios que perciben las personas salvadoreñas. Como una explicación esto puede ser la migración hacia los países, porque muchas veces no se cuentan con esos datos, existen pocas personas residiendo en Panamá. En base a la formalización del modelo y a las razones de los salarios de El Salvador y Panamá, junto con las razones de productividad y las razones de las tasas de plusvalía respectivas, al correr el modelo bajo la plataforma del programa eView, mostraremos los siguientes resultados. Utilizando eViews, generamos la regresión con los comandos ls, wr, que es a lo que habíamos llamado salarios relativos, la constante, las productividades y la tasa de plusvalía. Obtenemos la siguiente regresión. La regresión que se realiza se refiere a la razón de los salarios en función de la razón de la productividad y de plusvalía. Inicialmente vemos que las variables explicativas son estadísticamente significativas, ya que los t estadísticos superan el valor absoluto de 2. Conjuntamente, el modelo significativo, ya que el f estadístico supera el valor absoluto de 4. El r cuadrado es de 0.77%, lo que implica que las variables explican en un 77% a las razones de los salarios. Y es evidente que hay un impacto mayor por parte de las variables de la razón de las tasas de plusvalía. En fin, se puede concluir que el modelo es estadísticamente significativo, pero hay ciertos problemas a detectar. En primer lugar, la serie de datos que se ha utilizado comprende desde 1963 hasta el 2003, donde a partir del 2007 los datos fueron extrapolados para determinar estimaciones.
Algo inusual en los datos es que a partir del 2007 se da un disparo en los salarios en el caso de El Salvador, lo cual puede generar ciertos problemas al momento de que las pruebas de autocorrelación, heterocedasticidad y normalidad, y en efecto se da esta problemática. Al momento de realizar las pruebas, el modelo presenta problemas de autocorrelación, heterocedasticidad y normalidad. Además, al momento del análisis gráfico de las residuales se puede apreciar periodos de altas y bajas, agregándoles puntos fuera de la banda de confianza. Ante dicha problemática, primeramente, se sugirió una manipulación de datos que consistió en hacer un corte en la serie temporal a partir del 2007. Para esto, hicimos una tasa de crecimiento y extrapolamos con datos hasta el 2013, ganando así cierta tendencia y o un comportamiento más normal, evitando así el alza estrepitosa de los salarios por parte de El Salvador. Corremos de nuevo la regresión. Se generan resultados similares, ya que las variables explicativas son estadísticamente significativas porque los t estadísticos superan el valor absoluto de 2. El modelo es conjuntamente significativo ya que la f estadística supera el valor absoluto de 4. El impacto sigue dando que la razón de la tasa de plusvalía, el R aumentó expresando una mejoría en cierta proporción al modelo. Pero al momento de detectar las pruebas de autocorrelación, heterocedasticidad y normalidad, siguen persistiendo estos problemas, aunque se aproxima un poco más a la probabilidad de aceptación en las pruebas. Ahorita nos detendremos a hacer una prueba de autocorrelación. Nos vamos a Residual Diagnostic, Serial Correlación LM. Vamos a incluir un rezago. Ahora la hipótesis nula es que no hay autocorrelación. Y efectivamente, hipótesis, vemos que es de 0%, por lo cual nos dice que existe un problema de autocorrelación. Ante la presencia de estos problemas persistentes se da el paso a una periodización, ya que el método gráfico de los residuos de la regresión se puede observar periodos de altas y bajas, determinando específicamente 4 en base a los puntos fuera de la banda de confianza, por lo que se va a recurrir ahora a la utilización de variables dicotómicas para poder así mejorar el modelo. Para el mejoramiento de la especificación del modelo se recurre a la utilización a algunos artilugios para evitar problemas como los habíamos mencionado anteriormente. Ante la problemática de la manipulación de datos se regresa a la utilización de extrapolación original. Se recorre el modelo con esto, pero se corta la muestra de datos, comprendiendo entonces un intervalo de tiempo que va desde 1963 hasta el 2007. Luego se generan dos series dicotómicas, ATI1 y ATI2, que van a corregir los problemas en la serie de los datos situándose específicamente en los años de 1985 y 1986, respectivamente, que es donde se generan puntos atípicos fuera de la banda de confianza en la gráfica de los residuales. Además, se le agrega a la regresión un comando autorregresivo de orden 1. Procedemos a hacer la regresión y tenemos introduciendo ahora las variables dicotómicas ATI1 y ATI2.
el autorregresivo de orden 1. Corriendo el modelo de las razones de los salarios de El Salvador y Panamá, junto con las razones de productividad y las razones de tasa de plusvalía respectiva, más las variables dicotómicas y el autorregresivo bajo la plataforma de eViews, generamos los siguientes resultados. Cuadro 2. Regresión final del modelo de los salarios relativos en función de las productividades relativas, la tasa de plusvalía relativa con dicotómicas y el autorregresivo, donde todas las variables podemos ver son estadísticamente significativas porque las t estadísticas superan el valor absoluto de 2. El modelo es conjuntamente significativo ya que el f estadístico supera el valor absoluto de 4. Podemos ver que el impacto mayor sigue dando la razón de las tasas de plusvalía. El R cuadrado aumentó mucho más y pasó a ser 98.987107, lo que implica que las variables se explican en un 98% a las razones de los salarios. Al realizar ahora las pruebas estadísticas de autocorrelación, heteroscedasticidad, normalidad y multicolinealidad, se generan los siguientes resultados. Procedemos ahora a hacer las pruebas de autocorrelación. Al realizar la prueba LM, para determinar la presencia o no de autocorrelación o la correlación que existe entre los errores en el tiempo o entre ellos mismos, generamos los siguientes resultados. Con un rezago, detección de autocorrelación por medio del LM, donde se acepta la hipótesis nula ya que ésta supera el 5% de probabilidad, lo que implica que en el modelo no hay autocorrelación, cumpliéndose así matemáticamente la expresión de que la covarianza de los estimadores es igual a 0. La hipótesis, en este caso, la hipótesis nula, es que no existe autocorrelación, y la hipótesis alternativa es que sí existe autocorrelación. Como se superó el 5%, se acepta esta probabilidad. Analizando la autocorrelación respecto al estadístico de Durbin-Watson, se observa que en la regresión del modelo, el Durbin-Watson es de 2.0946. Dicha prueba comprende rangos de 0 a 4, lo que implica que el estadístico, al estar más cerca de 2, afirma que no hay existencia de autocorrelación. Esta es otra forma de ver si existe o no autocorrelación en un modelo. Por otro lado, otra forma de saber los niveles de autocorrelación existentes es la realización de un correlograma, donde al correr este correlograma de la regresión del modelo, se puede evidenciar que ninguna barra está fuera de la banda de confianza, lo que implica también inexistencia de autocorrelación. Procedemos ahora a poner la prueba de los correlogramas. Y efectivamente vemos que no existe autocorrelación, ya que ninguna de estas supera la banda de confianza. Ahora procedemos a hacer las pruebas de heteroscedasticidad. Vamos a la regresión inicial. A realizar las diferentes pruebas de heteroscedasticidad para ver la existencia de varianzas diferentes o no, se generan los siguientes resultados. Realizando la prueba de White, se obtienen los siguientes resultados. Enseñaremos cómo hacer ahorita
la prueba de White. Aquí están todos los tests. Nosotros elegimos White, ok, donde aceptamos la hipótesis nula que nos dice que existe homocedasticidad en las varianzas. Esta supera el 5% de probabilidad, lo que implica que en el modelo no hay heterocedasticidad, cumpliéndose así la hipótesis. Ahora nos procedemos a enseñar, por motivos de tiempo, solo los resultados de las pruebas de heterocedasticidad que hicimos. Podemos ver al realizar la prueba de Breus, Pan y Gottfried se obtienen los siguientes resultados. Al realizar la prueba de Glexer obtenemos los siguientes resultados, lo que podemos ver en la pantalla. Es evidente que en estas dos últimas pruebas no se cumple la aceptación de la hipótesis nula, porque las probabilidades son menores al 5%, lo que implica que en el modelo hay heterocedasticidad. Sin embargo, el test de White dice lo contrario, el cual cobra mucho más valor a diferencia de las demás pruebas, ya que es un test general y constructivo, porque no necesitamos conocer las variables que causan la heterocedasticidad y sugiere la presencia o no de heterocedasticidad. En forma general, el modelo considerado sí se rechaza la hipótesis nula. Al realizar la prueba de Park se obtienen los siguientes resultados. Para dicha prueba es necesario la utilización de logaritmos, al igual que se trabaja con las variables generadas a partir de los residuos al cuadrado y se corre la siguiente regresión. LS, el logaritmo de los errores al cuadrado, la constante, las productividades relativas, PR, y las tasas de explotación relativas, ER, en el cual se puede empezar el análisis viendo la significancia por parte de los coeficientes o los beta, las cuales sugerirá si existe ya sea homocedasticidad en los datos o bien heterocedasticidad. Dicha prueba de Park consta de dos etapas, una primera ignorando la existencia de heterocedasticidad, efectuando el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Se obtienen los residuos. Luego, una segunda etapa, estos se elevan al cuadrado y se efectúa de nuevo la regresión a partir de esta variable nueva generada. En la siguiente salida de regresión se puede ver claramente que se acepta la hipótesis nula que nos dice la existencia de homocedasticidad o de no heterocedasticidad, debido a la poca significancia por parte de los coeficientes. Procedemos ahora con las pruebas de normalidad. Mediante el método gráfico, al realizar el test de normalidad, se observan los siguientes resultados, donde se puede observar un comportamiento de campana que implica normalidad en el modelo. Además de esto, de este comportamiento podemos ver que la probabilidad supera el 5%, que implica una aceptación de la hipótesis nula, afirmando la existencia de normalidad en el modelo. Ayudado por la plataforma de Gretel, podemos ver lo mismo, en el cual existe normalidad en las variables. Ahora procedemos con la prueba de multicolinealidad por medio de la plataforma de Gretel. Para poder determinar si existe multicolinealidad o no en el modelo, es necesario en primer lugar emplear métodos formales como informales. Para esto, por ejemplo, en la salida de regresión principal se puede observar que no existe una R cuadrada, muy elevada y con poca significancia en los test estadísticos. Así
como fue necesario la implementación de métodos como el factor de inflación de la varianza a través de la plataforma de Gretel, la cual genera los siguientes resultados. Los resultados que vemos en pantalla ahora, en donde se puede ver claramente la no existencia de multicolinialidad debido a que las variables han tomado un valor inferior al de 10, lo cual sucede ya que el r cuadrado no es mayor que 0.90 y es el que indica la existencia de un problema de colinealidad, de manera tal que tiene una relación que reflejará el grado de colinealidad existente entre las variables. Podemos ver que los valores mayores de 10 pueden indicar un problema de colinealidad, pero las dos variables tienen un valor de 2.208, lo cual refleja un problema de no colinealidad en la variable. Es por medio de un diagrama de dispersión para ver cómo se relacionan las variables unas con otras en el modelo de regresión, en la cual se puede observar que todas las variables están dispersas y no se concentran en un solo punto, lo que refleja también que no existe colinealidad entre estas variables. Procedemos como último paso a las conclusiones del modelo, de la cual podemos decir que a partir del análisis estadístico se puede concluir o podemos concluir que la razón de los salarios se encuentran en función tanto de las razones de plusvalía como de las productividades, donde en el caso la razón de plusvalía tiene un mayor impacto en la razón de los salarios, rechazando así toda hipótesis que exprese que el salario se encuentra más en función de las productividades que de la tasa de explotación. El modelo a principio mostró grandes problemas por la manipulación de datos y la mala especificación, pero con la ayuda de diferentes artilugios y recortes de muestra, el modelo tiene todos sus problemas corregidos, por lo cual puede decirse que nos encontramos ante un modelo sólido donde las variables explicativas se encuentran con un gran nivel de relación con la razón de los salarios. Por ende, en la práctica puede llegar a ser un modelo fiable, ya que no posee problemas como lo son la normalidad, la heteroscedasticidad, la autocorrelación ni la multicolinialidad. Al ser la razón de la tasa de plusvalía la que tiene un mayor impacto en la razón salarial, desde una perspectiva crítica puede observarse mediante el abuso de parte de los capitalistas ante sus trabajadores, la relación de expropiación que aún existe entre ambos. Esta acción se desarrolla para que el capitalista pueda obtener al máximo sus beneficios. En El Salvador existe un grado de explotación mayor y de concentración del capital por los grandes empresarios, a diferencia de Panamá. Por otro lado, en El Salvador, las relaciones salariales tienen comportamientos del alza hacia la baja y más hacia la baja, sobre todo en los periodos de guerra civil, en la cual los salarios caen de una manera exorbitante hasta ser más bajos que los de Panamá. Continuo a esto, se puede ver que estos salarios fueron creciendo de manera paulatina, pero lenta. Con respecto a Panamá, se puede observar un comportamiento constante, más que todo casi lineal, en el cual los salarios no han tenido cambios abruptos, sino que han mantenido y cambiado a ritmos desacelerados. Cabe mencionar que en un punto los salarios suben rápidamente, y esto se puede explicar por el proceso de soberanía al que estaba entrando Panamá con respecto a su canal por parte de los Estados Unidos. Todos estos indicadores con respecto a la diferenciación de los salarios entre los países explican también variables como los niveles de vida o la migración,
que es en el caso de estos países centroamericanos, lo que podemos decir que convergen bastante en resultados similares, lo que hace que no haya una diferencia entre ellos. Pero sí es claro que Panamá, a diferencia de El Salvador, tiene niveles de desarrollo y de vida un poco mejores que El Salvador, por la alta centralización de riquezas existente en El Salvador y un uso intensivo de la mano de obra. Muchas gracias por tu atención.